Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Los empresarios no están contentos con Andrés Manuel López Obrador y ayer lo dijeron claramente. No es la primera vez que la relación con el presidente electo está en conflicto. De hecho, así ha sido desde el 2006. Veamos el contexto. El resultado de la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto ha provocado un nuevo distanciamiento entre el presidente electo y los grupos empresariales mexicanos. Este lunes, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana criticaron el anuncio de cancelación de la terminal en Texcoco. Un par de horas antes, el presidente electo trató de tranquilizar a los empresarios. Desde que se inició el análisis sobre este asunto, dejamos de manifiesto que quedaban a salvo los intereses de las empresas y de los inversionistas. Por más de 12 años, López Obrador y el sector empresarial han mantenido una relación tirante. En las elecciones presidenciales de 2006, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que si ganaba la contienda sería un retroceso para México. En respuesta, el entonces candidato perredista los acusó de encabezar una guerra sucia en su contra. Las diferencias se mantuvieron en las elecciones de 2012, cuando López Obrador acusó a los empresarios de formar parte de la mafia del poder, un grupo al que acusó de estar detrás del supuesto fraude electoral que le impidió llegar a la presidencia en 2006. Las acusaciones se repitieron en 2018. El Consejo Coordinador Empresarial calificó como propuestas sin fundamento las promesas de campaña del candidato de Morena, como los subsidios al campo. Se sienten los dueños de México. Ellos tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno. El gobierno no representa a todos los mexicanos. Está al servicio de esta minoría rapaz. El 5 de junio, semanas antes de la elección, López Obrador tuvo un primer encuentro con los empresarios en el que ambas partes acordaron mantener una relación de cooperación. Luego de ganar la elección, Obrador se volvió a reunir con ellos e inició lo que su equipo calificó como una luna de miel. Ahí, el presidente electo prometió no imponer nada a las cúpulas empresariales. Este lunes, los empresarios dijeron que López Obrador les mintió y exigieron no cancelar el proyecto en Texcoco. Punto y contrapunto. Ahí está el tema de la relación con los empresarios, que en efecto no ha sido una relación fácil, pero cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, creo que hizo muy buena mancuerna, sobre todo con Slim para la recuperación del centro histórico y con muchos otros empresarios. La Ciudad de México creció, tuvo un buen desempeño económico, no fue un fracaso monumental como algunos anticipaban y demás. Pero lo cierto es que hoy este gobierno está empezando confrontándose con los empresarios nacionales que tú mencionabas. Una lectura posible es que en efecto podríamos estar en la antesala de un cambio del fin de la política neoliberal. Otra lectura es que a lo mejor viene otro grupo de poder. Otra lectura es que a lo mejor uno de los grupos moderados pro mercado dentro del equipo de López Obrador, como Alfonso Romo, están más bien perdiendo las batallas internas con los grupos más radicales. Hay muchas lecturas que podamos tener al respecto. Pero lo cierto es que empieza este gobierno confrontado con la clase empresarial mexicana. ¿No es un factor de desgobierno eso, de ingobernabilidad? A ver, yo primero haría un matiz. Con los empresarios me parece que es los más ricos. Una generalización. Creo que sí, con una minoría de... que concentra el no sé qué porcentaje. Que concentran, de un grupo concentrado, la minoría rapaz, le podríamos bien decir, ¿no? Creo que va a ser una relación tensa. O sea, también creo que hay que aprender a vivir en democracia y a reconocer que la democracia implica tensión, conflicto, y que eso no tiene que convertirse en exterminar al otro, en eliminar, ni en que todo termine volando por los aires. A mí me parece que lo normal de un gobierno de centro izquierda como el que vamos a tener es que se confronte con ciertos grupos concentrados que históricamente se han beneficiado del modelo económico. Claro que no les va a gustar. Ellos no querían, Andrés Manuel no era el candidato de estos grupos, su candidato era Anaya Omid. Lógicamente hay confrontación, pero la tensión no tiene por qué convertirse ni ruptura, ni crisis, ni perder la capacidad de dialogar y ponerse de acuerdo en cosas fundamentales para el país. Creo que eso es lo importante y que nos tenemos que empezar a acostumbrar como país
al desacuerdo, al disenso y al consenso. No, que llevamos eso es- acostumbrados a eso, yo creo que desde yo creo que no, 97, porque aquí lo que lo volvemos es, te peleas con los empresarios y entonces ya, crisis económica. Cuando no, en realidad puedes tener ideas diferentes a ciertos grupos empresariales y en esto no estamos de acuerdo y en otras cosas sí. Eso se vale, de eso se trata la democracia. Había habido desacuerdos en lo político, ¿no? Congresos con gobiernos divididos, Calderón acusaba a las cúpulas del PRI de no pasar sus reformas, pero no había habido este enfrentamiento, por lo menos desde ni de Cedillo, ni... Pues no, porque todos estos gobiernos respondían a la oligarquía. Ok, a ver, otro comentario en el mismo sentido, me imagino, por parte de Estefanía, y luego escuchamos los contrapuntos aquí de los compañeros. Yo creo que, bueno, lo que habías dicho hace un rato, Slim, yo creo que es muy difícil que alguien se vaya del país en el que se ha enriquecido a través de la crisis económica que hubo y a través de la pobreza de muchas personas. Entonces, de ese lado no creo. Lo que creo es que sí, se va a reconfigurar el papel que juegan los empresarios en México, por supuesto, pero también creo que los empresarios se están dando cuenta, no además de que no pueden tomar decisiones y lo que sea, sino de que ya no pueden hacer dinero tan fácil como antes y que ahora o lo hacen bien o no lo hacen y ya está, y le dan el contrato a alguien más, punto. Acostúmbrense, cómo es, cómo debe funcionar. Entonces, además, abonando lo que decía Sebastián hace un rato, creo que es importante entender que sí, que puede que no estén de acuerdo en todo el tiempo, pero que vendrá la oportunidad de que puedan hacerse nuevas inversiones, nuevos empresarios y ojalá México en 6 años pueda ver el crecimiento de familias más ricas y que no solo sean 10 y que sean más. Y creo que esa es la dirección en la que va. No es solo vamos a pelearnos con estos que no están de acuerdo con nosotros, sino vamos a generar dinero para que muchas personas puedan tomar decisiones en torno a la economía y en torno a la inversión. ¿Quién quiere hacer un contrapunto? Bueno, Esteban. yo primero antes, pobre Alfonso Romo, la verdad, que tener que estar ahí sentado después de que estuvo asegurando a los inversionistas que esto no iba a suceder. Pero en contrapunto, yo creo que no va a ser una relación tensa, curiosamente. Yo creo que se van a dar cuenta que se necesitan. A ver, no hay que ir más lejos. Andrés Manuel López Obrador vino aquí a Televisa la semana pasada y dijo que Televisa era necesaria para el país, que él está orgulloso de esa empresa, ¿no? Entonces yo creo que cada quien va a tomar lo que necesite uno del otro. Claro que López Obrador va a llevar la mano en la relación con esta votación, al menos hasta las elecciones intermedias, cuando puedan cambiar las cosas, pero claro que él va a llevar la mano en la relación y se van a dar cuenta, o sea, van a estar medios de comunicación, van a estar los empresarios para construir ciertas cosas, les va a poner más condiciones las que les ponía antes, ¿no? Y ellos van a decidir si las acatan o no, pero yo creo que no va a ser una mala relación, curiosamente. ¿Tú crees que se van a estabilizar las cosas entonces? ¿Que estamos en un periodo de transición ahorita? Sí, esto es un golpe de timón, o sea, esto es decir, miren, aquí soy yo, ¿no? O sea, ustedes me van a hacer caso a mí, ya dejando ese golpe en claro, dejando, bueno, la inversión de 100,000 millones de pesos, o sea, que está dispuesto a tirar eso con tal de demostrar esto, yo creo que ahí va a marcar la línea y yo creo que va, a partir de eso, pues va a cambiar la relación con los empresarios. Estamos en la antesala del fin del neoliberalismo en México. ¿Lo ven también ustedes así? ¿Comparten esta idea de Sebastián? No, yo creo que no. A ver, yo siempre he sido muy crítica del modelo neoliberal porque me parece que las políticas redistributivas han brillado por su ausencia y porque me parece que es inmoral que haya tantas personas por debajo de la línea de pobreza. Dicho eso, yo lo que creo es que estamos frente a un reacomodo de fuerzas, no necesariamente frente al fin del neoliberalismo. Por muy optimistas que quisiéramos ser en el rol de Andrés Manuel en la reconfiguración de las relaciones económicas. La economía mexicana está inserta en la economía internacional y yo lo que creo es que este momento del que estamos disfrutando ahorita, con la certeza de que se llegó a un acuerdo con Canadá y Estados Unidos en materia comercial, con la certeza de que, digamos, no se ha visto amenazada precisamente temas más estratégicos como los que decía Esteban, como el tema de la reforma energética, etcétera, etcétera, nos dan cierta estabilidad y margen de maniobra para que Andrés Manuel haga estos cambios en el timón. Sin embargo, yo quisiera recordar las elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año, que pueden ser un buen predictor de si hay reelección o no de Donald Trump dentro de un par de años, y eso sí terminaría por marcar el futuro de lo que puede ser el resto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque por supuesto que no va a ser lo mismo lidiar con este monstruo durante 2 años nada más, a tener que lidiar con él durante todo el sexenio. Todo el sexenio. Y sobre todo sabiendo que los presidentes norteamericanos tienden a radicalizarse en sus posturas durante el segundo mandato con respecto al primero. Entonces yo tomaría esto con precaución. Yo sí sería de la opinión de que tanto la independencia del poder político con respecto al económico como la necesidad de contar con un sector económico dinámico, capaz de invertir en el desarrollo nacional, jugando
con las reglas del juego y donde Estado y empresarios respeten el Estado de Derecho es sumamente necesario, de manera que me parece que antes de radicalizarnos de un lado o del otro, pues tenemos que simple y sencillamente encontrar las vías de comunicación y de construcción, porque este país lo necesitamos mover todos y eso sí es... Déjame nada más una verdad entonces también como un tema. poquito picar un poco más a los compañeros de Morena, porque tú dices, estamos en un gobierno de centro-izquierda. Un gobierno de centro-izquierda no acaba con el neoliberalismo, simplemente regresa al mercado, al Estado, a un papel primordial en la conducción Regulador. económica, donde no ha estado justamente en ese modelo, donde ha desaparecido el Estado y lo regresa otra vez a regular y a poner orden. Te voy a decir porque sí, en la versión mexicana, además hablar del neoliberalismo sin pensar en sus expresiones nacionales no tiene sentido. El neoliberalismo en México ha sido un modelo de traslado de las riquezas nacionales a unas cuantas manos privadas. Esto quiere decir de pasar de las grandes empresas, los grandes recursos naturales, privatizarlo en una pequeña oligarquía. Y eso sí es lo que se va a acabar. No vamos a acabar con el capitalismo. México va a seguir teniendo una economía de mercado. Vamos a acabar con el capitalismo de cuates. Vamos a acabar, porque para mí neoliberalismo en México es capitalismo de cuates. Es decir, nosotros no estamos en contra de la libre competencia, del libre mercado. Lo que queremos es que sea auténtico eso. Híjole, yo retaría ese punto con una cosa. Tienes razón en que ha habido beneficiarios muy particulares y muy concentrados de la transición de modelo económico en México, pero yo lo matizaría y lo ampliaría muchísimo más, un poquito como para bajarnos el optimismo, con los análisis que ha hecho, por ejemplo, Jorge Javier Romero con respecto al sistema político mexicano. El que ha sido fundamentalmente rentista y extractor ha sido el sistema político mexicano. Entonces, si tenemos que hablar de una redistribución, de un playing by the rules, de hablar sobre Estado de Derecho y donde cada quien tenga su lugar y haga lo que le corresponde en el beneficio del interés común, tenemos que replantearnos también cuál ha sido el modelo del Estado mexicano sobre el cual el poder político se utiliza para extraer beneficios económicos. Y de ahí que no sea nada más un tema de modelo económico. También estamos viviendo una transición democrática. Estamos viendo a la Una derecha. segunda alternativa. Yo creo que la verdadera transición democrática. Vamos a inaugurar la democracia participativa, se va a acabar la compra del voto, etcétera. Pero yo quiero decir algo bien importante. Con el tema En México, neoliberalismo equivale a corrupción. Y esto es lo que es. La corrupción no es un problema del neoliberalismo en México. Pero no es exclusivo del empresariado. No. Es una relación dinámica entre el poder político y el poder económico. ¿Sí? En donde Víctor me está mandando corte. Espérame, ahorita regresamos con tu idea. Bernardo me está mandando corte, entonces vamos a un corte. Regresamos con este tema y luego le entramos al tema de la caravana, que también creo que es bastante importante. No te vayas, esto es punto y contrapunto, regresamos. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Tenemos que discutir el tema de la caravana migrante también, pero estaba muy bueno tu punto, la verdad. Estaba muy buena la discusión en torno a... El fin del neoliberalismo es terminar esta relación perversa que es corrupta entre poder político y poder económico. Tienen que ser autónomos, tienen que ser independientes y por eso es trascendente lo que está sucediendo en el país. ¿Algún último punto? Pues yo además digo que es una promesa muy bonita que ojalá la cumplan. O sea, porque ahorita no estamos hablando obviamente de lo que va a suceder, lo que queremos que suceda, pero pues del plato a la boca. Pero no se trata de una promesa, se trata de un compromiso que la sociedad debería de tener y un consenso del que todos participemos, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, va a ser un tema del cual vamos a seguir hablando seguramente en los próximos meses, seguramente a lo largo del sexenio.